Todos los amigos que en este momento nos están escuchando en todos los sectores en el campo educativo. Hoy nos encontramos aquí con diferentes compañeros de Colombia para compartir, debatir en un podcast súper importante en la parte formativa, denominada epistemología, el valor de educar. Mi nombre es Ricardo Aldana Cabrera y hoy estaremos discutiendo la relación entre la filosofía y la epistemología y la educación. A lo largo de este podcast exploraremos cómo estos temas impactan nuestra comprensión de la naturaleza y el aprendizaje, así como su relevancia en la práctica docente. En este episodio vamos a trasegar 4 puntos muy claves y para ello tenemos diferentes invitados. Entonces, cada uno de los invitados nos vamos a presentar. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, Cristian Franco. También nos contamos con la presencia de Sebastián Salgado. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos desde la ciudad de Pereira. Tenemos la compañía de Milton Morán Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, Milton Morán desde la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. y nos acompaña también la profesora Emma Yasmín. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nayasmin Ortiz Ramírez y los acompaño desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, qué bien, ellos nos acompañan de diferentes sectores de Colombia y Ricardo Aldana quien les habla del sector del Tolima. Así que sin más palabras, sin más preámbulos, vamos a trasegar en este tema tan importante como es en el primer tema, que es la relación entre la filosofía y la educación, a cargo de Cristian Franco. Sí, Ricardo, ya esta relación, pues desde mi rol docente y de acuerdo pues a las lecturas de Python 2021, la filosofía siempre ha sido, es y será aún muy importante para el tema educativo, porque siempre va a invitar a la reflexión de manera crítica sobre el sentido de lo que nosotros enseñamos. Además, permite siempre cuestionar las estructuras educativas impuestas. Y como bien lo mencionaban Andrea y Rivera, el rol del docente siempre es guiar y no solo instruir. Entonces, la filosofía, de acuerdo a esto, siempre le va a dar la profundidad a la educación, porque aporta claramente a esas preguntas que siempre como docente nos hacemos. No es solo el cómo llegarles, sino para qué, cuál es el sentido de enseñar. Claro que sí, el sentido de enseñar es lo importante, es nuestro rol docente. Entonces vamos a tener un pequeño espacio de réplica para nuestro compañero. Hola, Cristian, estoy de acuerdo contigo. Me parece muy importante lo que mencionas sobre la filosofía y la epistemología en la educación. Coincido plenamente en que la filosofía es fundamental para reflexionar de forma crítica sobre lo que estamos enseñando y cómo lo estamos haciendo. Como bien reiterabas, enunciando a Andrea Rivera, el rol del docente no solamente debe ser el de transmitir conocimiento, también debemos de ser facilitadores para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su realidad, sobre su contexto, como lo planteaba Paulo Freire, al definir la educación como un acto ético y político. Y es que es cierto que debemos cuestionarnos permanentemente cómo enseñamos y para qué enseñamos, porque yo creo que a partir de estas preguntas son muy claves para asegurarnos de que estamos formando no solamente en lo académico, sino también que estamos formando de forma ética, de forma responsable y ayudamos a contribuir al desarrollo de los estudiantes en su pensamiento crítico y autónomo y eso estamos muy seguros de que va a ayudar a transformar su entorno. En definitiva, la filosofía en la educación no solamente transforma a los estudiantes, sino que también nos transforma a nosotros como maestros. Agradecimientos al profe Milton por esa réplica tan importante. Recordar que el valor de educar nos transforma en seres humanos más dignos y edificantes. En segundo momento, en este podcast tan especial, vamos a tener la participación de Sebastián con un tema muy importante, que es la formación, la función de la epistemología en la educación. Sebastián, bienvenido. Hola, Ricardo, muchas gracias. Y sí, bueno, la epistemología como teoría del conocimiento tiene implicaciones prácticas y profundas en la educación. No se trata solamente de conceptos abstractos, sino de herramientas que permiten mejorar la enseñanza, la formación docente y el diseño curricular en la educación. La integración es clave para enfrentar los desafíos actuales del sistema educativo, como la inequidad,
la desactualización y la desconexión de las realidades sociales. Entonces, gracias a la epistemología, los docentes podemos reflexionar sobre qué enseñamos, cómo lo enseñamos o con qué propósito lo vamos a enseñar. Esto impulsa una práctica mucho más crítica, mucho más activa, centrada en el estudiante, que es el protagonista al fin de cuentas. Además, orienta la selección de métodos pedagógicos, como el aprendizaje basado en proyectos, muy utilizado actualmente, la enseñanza dialógica o el pensamiento crítico. Finalmente, pues, la epistemología nos inspira a una educación emancipadora y transformadora como lo plantean Freire y Edgar Morin, preparando a ciudadanos capaces de pensar, cuestionar y actuar en un mundo complejo y cambiante. Claro que sí, profe. Digamos, dentro de esa afirmación, este teórico que menciona que Paulo Freire y Edgar Morin le apuntan a ese pensamiento crítico. Y es muy importante que ese pensamiento crítico esté enmarcado dentro de la formación profesional del docente. No solamente para replicar un conocimiento, sino una comprensión muy profunda a través de esa esencia que es la naturaleza de ese conocimiento. A ver cómo se hace esos procesos, porque un proceso tiene que estar bien significativo para poder transformar vidas. Por eso es importante que esa orientación de docentes es para utilizar estrategias más reflexivas, humanizantes y contextualizadas, que es lo importante, porque dentro de ese rango de organización, muchas veces nuestros currículos están desactualizados y desorientados donde no podemos orientar desde el contexto. Es importante reconocer que la formación docente, como lo decía Fernando Sabater en un libro muy hermoso que dice El valor de educar, dice lo siguiente literalmente: la educación se constituye en algo parecido a una obra de arte y colectiva que da forma a seres humanos en lugar de escribir en papel o esculpir en mármol. Esto significa que Fernando Sabater le da tanta relevancia y tanta importancia a la educación que más que transmitir, más que escribir, es transformar conciencias y a partir de eso la dignidad humana. Pero también es importante que esta preparación docente tenga de manera especial la investigación, es investigación educativa, porque es allí donde nos podemos trasegar, migrar en un marco metodológico donde realmente vaya contextualizado para llegar a esa verdadera transformación, para saber que hay criterios de validez. A partir de esos dos conceptos se genera un conocimiento pedagógico con dos características, la parte de la rigurosidad y a través del conocimiento relevante, porque no podemos transmitir conocimientos que no trasciendan, conocimientos que realmente queden allí pasivos, hay que transformar. Por eso dice Karl Popper que el conocimiento no es algo fijo, sino algo falible y transferible, es decir, que se debe transferir, pero también que ayude a parir nuevos conocimientos. En este momento, pues sería la intervención del segundo momento. Y para el tercer momento, súper especial, tenemos un invitado especial, profesor Milton Moral. Bienvenido, profesor. A ver, muchas gracias. Y continuando con este podcast, realmente es importante tener presente que para que los estudiantes desarrollen un verdadero pensamiento crítico y autónomo, nosotros como docentes necesitamos ciertas habilidades. Estamos llamados los educadores a ser capaces de reflexionar sobre nuestra propia enseñanza y si realmente la adaptamos a las necesidades de los estudiantes, como lo mencionaban ahora mis compañeros. Además, debemos de tener habilidades intelectuales que nos permita explicar los conceptos de una forma clara, de una forma reflexiva y que sean abiertas al cuestionamiento. Pienso que los docentes debemos ser más que transmisores de conocimiento. Nosotros debemos de ser facilitadores del aprendizaje. Debemos de animar a los estudiantes a cuestionar la información, a analizarla, a pensar de forma independiente. Esto se puede lograr implementando métodos en el aula diferentes, ¿no? Por ejemplo, los debates, los estudios de caso, proyectos de investigación donde los estudiantes deban resolver problemas por sí mismos. Como lo afirma Dewey, los docentes deben ayudar a los estudiantes a pensar de forma crítica, a desarrollar sus propias ideas y a ser capaces de tomar decisiones de forma autónoma.
Hola, apreciado Milton. Es muy interesante el aporte que das, ya que tienes como principal característica el pensamiento crítico por medio de debates y las actividades que muchas veces nosotros como docentes hacemos todos los días, cuestionando los conocimientos en cada uno de los temas que impartimos en nuestras actividades diarias. Esto genera en los estudiantes también un proceso autónomo. A lo dicho por usted, puedo aportar que nosotros como docentes también podemos tener ciertas habilidades pedagógicas, como lo menciona Andrade y Rivera, las cuales son mediar el aprendizaje y guiar el desarrollo intelectual del estudiante, diseñar estrategias que estimulen la comprensión, el pensamiento reflexivo y obviamente la autonomía. Igualmente, nosotros como docentes debemos dominar nuestra disciplina, pues es fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Igualmente fomentar el razonamiento lógico, la lectura crítica y la argumentación. Y distinguir la información válida, ya desarrollando actitudes críticas frente al conocimiento. Todo esto son aspectos importantes que nosotros como docentes debemos tener para hacer un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Claro que sí, profe Yasmín, muy importante su participación. Y para finalizar en este podcast tan importante, que recuerden que lo hemos denominado el valor de educar, tenemos a la profe Yasmín con un tema importante, los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la educación actual. Continúe, profe Yasmín. Hola, mi profe, qué pena. Sí, como lo dices tú, la pluralidad del conocimiento debe estar centrado en el contexto de nosotros como docentes, ya que ayuda a los estudiantes a centrar más los conocimientos y ser fundamental en el proceso de enseñanza en los estudiantes. Eh, Tenemos que tener en cuenta que esta época está marcada por el cambio constante, discúlpeme, digitalización acelerada y nuevas formas de acceso al conocimiento. Eso plantea unos desafíos importantes, ya que por un lado está la necesidad de adaptarnos nosotros tecnológicamente a estos nuevos desafíos y así reducir el riesgo de una educación con unas simples herramientas, perdiendo la mirada crítica que la epistemología nos brinda. Además, enfrentamos profundas brechas sociales y culturales. No todos nuestros estudiantes tienen el mismo acceso a la educación de calidad ni las mismas oportunidades. Esto exige que como nosotros, como docentes, tengamos una postura crítica y ética. También existe una desconexión entre la teoría y la práctica. Muchas veces las políticas educativas están alejadas de las realidades que nosotros tenemos en el aula y la formación de nosotros docentes carece muchas veces de bases epistemológicas sólidas. A esto se suman enfoques tecnocráticos que desvalorizan la filosofía, la reflexión y la construcción del pensamiento crítico. Superar todos estos desafíos implica recuperar el valor de la epistemología como una herramienta para comprender, contextualizar y transformar desde una perspectiva integral y humanista. Hoy más que nunca estoy convencida de que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino formar ciudadanos críticos, autónomos y comprometidos en su entorno. Y para ello necesitamos seguir pensando, investigando y transformando nuestras prácticas desde nuestras raíces. Muy bien, profe. Querido Cristian. Muy bien, estoy de acuerdo en varios puntos con la profe Emma, que la epistemología tiene un gran reto, que es el avance, la globalización, la tecnología, la diversidad cultural, que eso enmarca el tema del conocimiento. Y también, de acuerdo con la profe Emma, nosotros como docentes debemos tener la habilidad de qué conocimiento estamos privilegiando en el aula, de toda esta globalización que tenemos a la mano, de quién produce el conocimiento, qué voces estamos dispuestos a excluir y qué voces estamos dispuestos a incluir en nuestras aulas, porque eso ha logrado la globalización. Y como lo menciona Andrade y Rivera, es que el conocimiento ya no debe concebirse desde un tema descontextualizado, sino que hay que entender las relaciones de poder, cultura, y hay que entender la subjetividad.
que con la globalización, la tecnología y esa diversidad cultural que muy bien menciona Emma, está sucediendo en el tema de conocimiento frente a la epistemología. Entonces, esos son los grandes retos de la epistemología y los grandes retos de nosotros como docentes. ¿Qué conocimiento estamos privilegiando en el aula? Muchas gracias, Ricardo. Profe Cristian, de todas maneras, sí es un reto muy especial que vamos a enfrentar precisamente con la inteligencia artificial. Bueno, en este podcast tan importante vamos a resumir para todos los amigos que nos están escuchando y que nos van a escuchar en diferentes contextos. Entonces vamos a dar las conclusiones de este podcast que hemos denominado la epistemología, el valor de educar. Claro que sí, Ricardo. Y bueno, en conclusión, la epistemología en la educación trasciende el ámbito teórico para convertirse, ojo, en una herramienta clave en la transformación de nuestro sistema educativo y de los sistemas educativos en general. A través de la epistemología se promueve el uso de métodos pedagógicos activos, centrados en el estudiante y orientados al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. Además que fortalece la formación docente al brindar marcos conceptuales mucho más sólidos para interpretar, seleccionar y adaptar teorías estratégicas y materiales educativos pertinentes. Ojo porque también va a facilitar la identificación de problemas estructurales de los sistemas educativos actuales, como la inequidad o la desconexión, aportando pues a herramientas para la construcción de políticas educativas coherentes y justas. Finalmente, el estudio de la epistemología tendrá un impacto a nivel personal y profesional, eso hablando en cuanto a nosotros, puesto que permitirá acoger planteamientos y perspectivas frente al proceso de enseñanza en el aula, buscando en todo momento atender a las necesidades del entorno de cada uno de los estudiantes. Bueno, de esta manera hemos finalizado en el día de hoy este podcast súper importante. Recuerde, vamos a finalizar este podcast para una próxima ocasión, recordando que la epistemología es el valor de educar y tiene un sello muy importante que es el sello de nosotros los docentes. Por eso, que vivan los docentes y el conocimiento. Muchísimas gracias, compañeros, por compartir sus experiencias. Dios les bendiga. Chao, chao.